Ha terminado la obra del Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo en la tierra. Hablábamos la semana anterior de un mensaje que el Señor vino a cumplir, diciendo: yo no he venido para que la ley se rompa, yo he venido para que se cumpla. Y hablábamos de que el cumplimiento de la palabra se culminaba en la muerte del pecado, en la muerte por el pecado. Y nos encontrábamos y repasando este tema en Deuteronomio, con que el castigo para aquel que no cumpliese la ley era ser colgado en un madero. Era la muerte de cruz, la muerte de maldición. Y es un buen momento para recordar esto. El Señor murió con una muerte que no le correspondía, con una muerte de maldición, una muerte en la que llevaba el pecado del mundo, una muerte que concluía y que hacía que se cumpliese la ley. Consumado es. Fueron las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, al término de su sacrificio. Porque dice la Escritura que cuando esto sucedió, dice que murió. Consumado es. Es decir, la obra a la que había venido se había cumplido. Y esta muerte, veremos el día de hoy, es el juicio sobre el pecado. Es la conclusión del pecado. El Señor Jesús estuvo en esta tierra, creció como cualquiera de nosotros lo hace, padeciendo frío, padeciendo hambre, padeciendo sufrimiento. No hubo nada que fuese diferente en las cosas que tuvo que vivir. Fue tentado por Satanás, fue maltratado, fue difamado, fue señalado, pero también fue santo. Eso es lo que lo diferencia de cada uno de nosotros. El Señor fue obediente, el Señor se preparó para cumplir su propósito. Cuando en el monte, después de ese último momento con sus discípulos en los que les dijo a uno: el que mete su mano en mi plato, ese me entregará. Y a Pedro diciéndole y explicándole que le negaría 3 veces. En esa noche, cuando el Señor se dispuso a orar, cuando la Biblia nos describe que pasaron momentos difíciles por su cabeza, por sus pensamientos, cuando dice que lloraba lágrimas como sangre, lágrimas de sangre, Él fue obediente. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero siempre pensando en que la voluntad del Padre era perfecta. Vino a la cruz, murió, pero lo más importante es que resucitó, porque la muerte no tenía poder sobre él. Dice la Escritura que el Señor, cuando hablaba del pastor de las ovejas, diciéndose a sí mismo que él era, también les dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Era su voluntad. Su voluntad era cumplir este mandato, cumplir a lo que vino a esta tierra. Y nada podría evitarlo porque Él era Dios, Él es Dios. Y entonces este pasaje que leemos en el capítulo 24 de Lucas nos narra la forma en la que el último encuentro del Señor con sus discípulos tuvo momento, tuvo espacio.
Y en el capítulo 46 de este capítulo 24 hay algo que nos debe concluir este espacio. Dice, y les dijo, hablando el Señor, le dijo a sus discípulos, a esto que llamamos o que la iglesia llama la Gran Comisión. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Está hablando de la crucifixión. Era necesario que padeciese. Estaba escrito. También estaba escrito que resucitase de los muertos al tercer día, cosa que ya había sucedido, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. No son cualquiera, no son aquel al que le contamos, no son aquel que escuchó hablar de un Jesús de Nazaret, uno que hacía milagros. No, vosotros sois testigos. Ustedes lo vieron, ustedes lo vivieron. Hoy estoy frente a ustedes. Hoy inclusive les acabo de decir que no soy un espíritu, porque el espíritu no tiene carne. Hoy comí con ustedes, y hoy puedo decirles, ustedes son mis testigos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no es algo nuevo. El Espíritu Santo no empezó a partir de este momento, no empezó a partir de que leemos el libro de los Hechos. El Espíritu Santo, al ser Dios, es eterno. Es eterno como el Padre, es eterno como el Hijo. Estuvo en la creación. Cuando leemos en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y leemos el versículo 2 del primer capítulo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No era nueva la promesa del Señor acerca del Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa del Padre, dice la Escritura. Y podemos ir entonces en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y leer acerca de esta promesa que está escrita en todos los evangelios, y que inclusive el libro de los Hechos inicia su narración con esto. En el capítulo 14, en el versículo 15 del libro del Evangelio según San Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál era ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una promesa. Una vez que el Señor se fuese, el Espíritu Santo vendría a la humanidad para acompañarle. Pero insisto, no es algo nuevo. Esta promesa ha estado en la Escritura desde los principios. Desde que dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Nos encontramos con el Espíritu Santo. Y antes de esa creación estaba Dios. Y al referirme a Dios me refiero a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando en el mismo Génesis dice hagamos al hombre a su semejanza, ese hagamos es plural. Ese hagamos se refiere a la eternidad del Señor, hablando
de la Trinidad, en la cual creemos. Hagamos al hombre nuestra semejanza. No le pudo haber dicho a los ángeles esto el Señor. No le pudo haber dicho esto a lo que ya estaba creado. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Como nosotros, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Semejanza no es igual. Es decir, semejante es algo que se parece, pero que no es lo mismo. Nosotros no somos lo mismo a Dios. Somos semejantes a Dios. Los ángeles no pueden ser iguales a Dios. Son semejantes también. Y no solamente es en su apariencia, es en que nosotros mismos somos espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios intercede por nosotros y que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Esa es la semejanza. Y entonces había una promesa. Cuando el Señor se fuese, entonces el Consolador estaría con nosotros. Lo mismo se le dijo a Samuel. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. A Moisés le dijo, mi presencia irá contigo. Mi presencia es eso, mi Espíritu irá contigo. Si nosotros podemos leer a los profetas, podremos leer en Ageo, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi Espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Ezequiel, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El mismo Juan el Bautista, al decir yo os bauticé con agua, pero él, hablando del Señor Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Es una promesa que está expuesta en toda la Escritura. Es una promesa que no cambia. Es una promesa permanente. Él había venido, el Señor Jesucristo había venido y había cumplido con lo que tenía que hacer. Pero Él tenía que ir con su Padre. Él tendría que ser exaltado. Él tendría que ser victorioso. Y la mejor compañía que pudo dejar para el hombre era su Espíritu Santo. El mismo rey David, una vez que pecó, nos narra la Escritura una oración en el capítulo 51 del Salmos. Una oración hermosa, llena de arrepentimiento. Una oración que no quería halagar a Dios. Una oración que quería mostrar su integridad delante de Dios. Y la integridad no era que no fuese pecador. La integridad era reconocer que se había equivocado. Pero clamando le decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es eterno. Y es eterno porque es Dios. Desde el principio de nuestras consideraciones mencionábamos que hay atributos que solamente Dios tiene. Su eternidad es una de ellas, es un atributo de ellos. Y hemos visto cómo Dios Padre es eterno, hemos visto cómo el Hijo es eterno. Y hoy vemos cómo el Espíritu Santo ha permanecido a lo largo del tiempo porque también es eterno. Pero ¿a qué ha venido? La Escritura narra dos capítulos posteriores a este en el que estamos en Juan, en el capítulo 16. Narra cuál es la obra del Espíritu Santo. No quiere decir que sea la única. A lo largo de estos días veremos sus atributos y veremos sus obras y veremos sus características y veremos todo lo que hace en el ser humano. Pero en el capítulo 16, del versículo 7 al 11,
hay una narrativa de 3 cosas específicas que nos muestran. Dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya. El Señor les ha narrado que ha de morir. El Señor les ha narrado al pueblo que ha de irse. Cuando el pueblo quería que el Señor permaneciese, porque al final eso es lo que hoy mismo están esperando. Están esperando un reinado que no tiene final, un reinado que culmine con la forma en la que el pueblo judío o el pueblo de Israel ha sido por mucho tiempo maniatado. Ellos están esperando un reino que no tenga fin. Pero el Señor les está diciendo que se tiene que ir. Y una vez que les narra esto, les dije, yo ya les dije todo lo que va a pasar. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Insisto, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son 3 de las obras que el Espíritu Santo tiene como principales en el momento de estar entre nosotros. Cuando venga, dice el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no lo deja ahí. Una vez que les dice cuáles son estas 3 obras del Espíritu Santo en cuanto al mundo, les muestra a qué se refiere con cada una. Y es donde vamos a enfocar esta consideración en estos 3 puntos. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Todo pecado tiene consecuencias. Todo. Consecuencias que casi siempre podemos observar en nuestros actos. Pero no creer es un pecado que se paga con la muerte. No con una consecuencia física, por ejemplo. No es aquel que fue y asaltó y el que tenía el coche que iba a quitar sacó una pistola y lo mató. No hablamos de esa muerte. Esa puede ser una consecuencia del pecado. Pero el no creer solamente tiene como castigo la muerte. Y es muy claro, de pecado por cuanto no creen en mí. Muchas veces queremos catalogar los pecados. Cuando en la primera carta de Juan, nos encontramos que se habla del pecado de muerte, en el capítulo 5, si usted lee previamente al versículo 16 y lee los previos versículos, habla de que lo que da vida es creer. Leámoslo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice el mismo primer versículo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. Este es Jesucristo que vino mediante agua, sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Insisto en el Espíritu Santo, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre,
el Verbo, hablando del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En el versículo 16 habla del pecado de muerte. El pecado de muerte es la incredulidad. Ese es el pecado de muerte. No todos los pecados que nosotros calificamos como terribles son terribles en verdad. Pero también es terrible el mentir. Y también es terrible el señalar. Y también terrible es no amar al prójimo. También es terrible desear al prójimo que le vaya mal. Eso también es terrible. Pero hay un pecado de muerte. E insiste aquí. Y yo os digo, y yo no os digo que oréis por el que tiene pecado de muerte. Dice el versículo 15, 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, el pecado que no tiene que ver con la incredulidad, que el pecado que no tiene que ver con el adorar a otros dioses, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Pero insisto, todo este capítulo está hablando de que lo que da vida es creer en el Señor. Creer en que la vida eterna está en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso es que hago referencia a esto. Porque, insisto, dice que el Espíritu Santo dice que va a venir y va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Ese pecado es el terrible, es el que condena, el pecado que lleva a la muerte. Sí nos hace que veamos que nuestro comportamiento está mal. Nos hace que tengamos esa culpabilidad de haber pecado. Nos mueve a que tengamos esa locura por el pecado. Y tan es así que yo estoy seguro que cada que usted se equivoca de esta forma, usted siente en su corazón haberse equivocado. Pero nos va a convencer de algo más, del fruto del pecado. Y el fruto del pecado, refiriéndose al no creer en él, es la muerte. Es la muerte eterna. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿No has creído en el Señor Jesucristo? Este es un pecado de muerte. Es el único pecado que condena. Es el pecado que nos lleva a la muerte eterna. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. El segundo punto dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La prueba más clara de que el Señor Jesucristo había resucitado era el Espíritu Santo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es justo, o fue justo en ese momento, que el Señor ascendiera a la diestra del Padre. Porque esto tendría que decir y dar testimonio de que en esta tierra se le había juzgado mal. Porque en verdad era el rey de los judíos. Porque en verdad era el Hijo de Dios. Lo que está diciendo es que el hecho de que Él se fuese y el Espíritu Santo viniese y diese testimonio a la gente de entender que se habían equivocado, era justo que la gente supiera que en verdad era el Hijo de Dios. Entonces viene a convencernos de pecado por cuanto no han creído en Él. Viene a mostrar su justicia. Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y 3, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este tercer punto nos involucra a todos.
Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue el juicio más grande, fue el juicio más claro. Antes de que el Señor muriese, desde que vino el pecado de Adán y Eva, el pecado era el presente y el futuro del ser humano. Pero una vez que Cristo murió, se convirtió su muerte en la dádiva de Dios. Porque ahora el hombre que se condena es simplemente porque él no quiere creer. Ese momento en el que fue crucificado es el momento que Satanás fue juzgado junto con todos los que no crean en el Señor. Hoy tú y yo podemos equivocarnos, lo hacemos constantemente. Hoy tú y yo pecamos constantemente. Sin embargo, nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos creído que la muerte que Él padeció era la muerte que nosotros merecíamos tener. Y hemos creído que cuando Él murió, hizo que se cumpliese la ley, haciendo justo el hecho de que nosotros podamos ser salvos a través de su sacrificio. Satanás en ese momento fue condenado. Fue condenado en el momento en el que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Como es condenado todo aquel al que se le predica y no cree. Como es condenado todo aquel que se atreve a maldecir el nombre del Señor. Como es condenado aquel que dice: yo no creo en Dios. Dios no existe. Qué terribles palabras. Deberían parecernos terribles cada que escuchamos alguna palabra así. Porque su fin es el mismo que Satanás. Un juicio siempre tiene un culpable y siempre tiene un no culpable. Cuando nosotros separamos canicas, las rayadas o las de color con las que son claritas, estamos haciendo un juicio, estamos separando. Cuando nosotros decimos esto no se hace así, es porque se hace de otra forma. Eso es un juicio. El separar lo blanco de lo negro es un juicio. Esto es más oscuro que esto, eso es un juicio. En la cruz del Calvario se culminó el juicio para todo el mundo, porque separó a los hijos de Dios de los que no creen en el Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y es la tercera obra del Espíritu Santo. Vino a convencer de pecado por cuanto no han creído. Y ese versículo tiene que ver con el 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás jamás tuvo más poder que Dios. Ni lo tendrá. Porque ya ha sido juzgado. Y no se fraguó ahí. Esto fue desde siempre. Pero tenía que llevar su tiempo. Y tenía que llevar su tiempo para que nosotros fuésemos salvos. Como veíamos la semana pasada, el creer en el Señor nos hace hijos de Dios y nos separa. Nos separa ya no por judíos y gentiles, nos separa por hijos de Dios y no creyentes. Nos separa de Satanás, nos separa de los que no creyeron, porque de esto se trata. Hemos decidido creer en el Señor Jesucristo. Hemos encontrado la misericordia de su palabra, porque como se dijese a Pedro, hemos sido bienaventurados porque esto no nos lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios Padre
que está en los cielos. Os conviene que yo me vaya. A nosotros, a los que han estado a lo largo de la historia, a los testigos que estuvieron en ese momento con el Señor Jesucristo, a los profetas de antaño, a los patriarcas, al mismo Abraham, al primer hombre en el huerto. A todos nos convino que el Señor viniese, que muriera, que resucitara, porque envió al Consolador, el Espíritu Santo que ha estado con cada uno, que estuvo con David, que estuvo con Abraham, que estuvo en el principio, que estará siempre eternamente junto con Dios Padre, junto con Dios Hijo y junto con Dios Espíritu Santo. Todo para que nosotros como hijos de Dios tuviéramos la bendición de vivir eternamente con Él. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Comenzaremos entonces a estudiar acerca del Espíritu Santo, porque sin duda es lo que hoy nos hace tener la convicción de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Es quien nos ha convencido de pecado, por cuanto ya hemos creído en Él. Tengamos una oración. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Tenemos que venir y leer profundamente tu Escritura para poder comprenderla. Requerimos de tu bendición, del entendimiento que tú puedas darnos para poder hacerlo correctamente. Tú eres Dios. Tú eres esa Trinidad en la cual creemos. Gracias por ello. Te pedimos que a lo largo de estos meses que habremos de considerar tu palabra, siempre nuestra mente esté pensando en que lo importante es saber que el plan perfecto de salvación nos ha alcanzado y que para ese plan perfecto ha obrado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque como dice la Escritura en la primera carta de Juan, los tres son uno solo. Hay cosas que no podremos sentarnos a explicar. La Trinidad es uno de esos puntos que simplemente hay que creer. Si algún día nos das entendimiento, si algún día tú quisieses abrir nuestro entendimiento, podríamos profundizar en ello, pero no es necesario, porque lo creemos, porque tu Espíritu Santo nos ha convencido de pecado,
porque hemos creído en ti. Te amamos, Señor, y te agradecemos tu palabra. Amén.